Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. A lo largo de la historia han existido diversos personajes quienes lucharon por la igualdad, por la justicia de su gente, alegando que todos merecemos los mismos derechos, sea cual sean nuestras diferencias físicas o culturales, pues todos deberíamos ser capaces de aceptarnos. Desde niño crecí con esa idea en mi mente, mis padres así me educaron. Me enseñaron que todos los seres vivos merecemos respeto y entendimiento. De no ser así, sería un ser no evolucionado. Así de duras sonaban las palabras de mi padre cuando en mi ignorancia de niño me burlaba de quien era diferente a mí. Pues así lo hacían conmigo en la escuela, y con la firme intención de encajar en ese mundo, caía en su juego. Al pasar los años alimentando mi entendimiento de la vida, del mundo social, de mi mundo cultural, entendí que todos, sin excepción, somos únicos y especiales. Mucho tiempo ha tenido que pasar para que nosotros caigamos en entendimiento de lo que significa igualdad. Las personas más jóvenes de nuestra sociedad crecen con ese pensar, que no existen diferencias entre nosotros, mas no es igual para algunos que vivieron otras generaciones. Como lo fue para Salvador del Prado, pues desde el inicio de su vida fue inculcado que era superior a los demás, que podía pasar por encima de todos ellos, solo por ser quien era, por tener el apellido que tenía, pues así fue criado con dureza por su padre, quien en aquellos años estaba vinculado fuertemente a la economía de un país emergente. Él tenía una empresa constructora, la cual tenía el labor de ejecutar los proyectos más importantes de la ciudad, desde edificios financieros hasta vías vehiculares, por lo cual no tenía el tiempo suficiente para compartirlo con el pequeño Salvador, quien solo vio amor en su madre. La madre de Salvador venía de una familia rica, muy poderosa económicamente, por lo cual no le fue necesario trabajar. Su única preocupación era la educación de su hijo, a quien crió del mismo modo que ella fue criada, con esos aires de grandeza, de poder, de superioridad. Ella era la señora de la casa, y ahí se hacía lo que a ella le apetecía. Tenía un carácter muy fuerte con los empleados, los trataba de inútiles e inservibles. Decía que tenían que agradecer la oportunidad que les estaba dando por trabajar en casa de tan ilustre familia. Así creció Salvador, veía cómo su madre trataba a los demás, incluso en la escuela, en donde estudiaba, trataba con desdén a los empleados, junto a sus compañeros, quienes también venían del mismo estrato social, pues les parecía algo normal. Años después, cuando Salvador terminó la escuela, su padre tuvo un acercamiento a él, pues era el momento que tanto había esperado. Había dejado de ser un niño y debía ingresar a la universidad. Tenía que seguir los pasos de su padre, pues a pesar de no haberse tomado el tiempo para educarlo, éste lo amaba, del mismo modo que su padre alguna vez lo amó a él. Llegó del trabajo, lo llamó al salón y le dijo: «Salvador, es momento de crecer, de hacer sentir orgulloso a tu padre y a tu familia. Irás a la universidad y estudiarás arquitectura e ingeniería de carreteras como tu padre». A lo que el joven Salvador respondió: «Claro que sí, papá, continuaré con los pasos que tú diste». Así fue, Salvador se graduó en el año 1969 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una de las más prestigiosas y costosas de la República. Fue uno de los mejores estudiantes y tenía trabajo estable, pues su padre era el accionista mayoritario de una de las empresas más importantes del país y le brindó las facilidades para crecer profesionalmente. Su padre y él trabajaron codo a codo durante los siguientes años, pues para 1980 Salvador formó su propia empresa
El nuevo gobierno y los proyectos que tenían ilusionaron a Salvador, quien ya se encontraba casado y viviendo junto a su esposa y sus hijos, en el exclusivo distrito de La Molina. Su esposa era de la misma clase social que él y tenía grandes planes para el futuro de sus hijos. Durante esa época hubo una fuerte migración a Lima. Los pobladores de los sectores menos favorecidos de los Andes y las cordilleras de las sierras comenzaron a llegar a la ciudad en busca de un mejor futuro, en busca de un trabajo y escapando también de las atrocidades que acontecían en su lugar natal, pues se vivía un tiempo de terror social. Para 1986 llega a Lima desde el golpeado pueblo de Ayacucho, Kilari Alca, una joven muchacha de apenas 21 años, quien llegó a la capital del Perú, acompañada por su tía. Llegó en busca de una oportunidad, pues era madre de una hermosa niña a la cual llamó Kilay, que significa mi luna la que tiene el color del hierro, en lengua quechua, la lengua natal de nuestro pueblo. Por coincidencias del destino, esta muchacha llegó a parar a casa de Salvador del Prado y su esposa, la cual la recibió de inmediato, pues vio en ella alguien a quien podía manipular. La tomaron sin contrato alguno y le pagaban lo que les parecía. Fue la peor época que tuvo que vivir Kilari, pues recibía burlas por su modo de hablar, malos tratos y discriminación. Tanto Salvador como su esposa la menospreciaban y trataban con desdén, mas ella soportaba con valentía esos malos tratos, pues con el poco dinero que le remuneraban sostenía el futuro de su hija y el de su madre, en una época de terror y crisis económica. En 1987 la crisis había llegado a un punto crítico, quebrantando fuertemente la economía del país, con la estabilidad bancaria y empresarial. Muchas empresas se vieron en la ruina. Ese mismo año la fortuna de la familia del Prado no pudo hacer frente a tan grave crisis. El padre de Salvador había fallecido de un ataque al corazón. No soportó ver caer tantos años de esfuerzo puro en su trabajo. Su ya débil corazón no lo soportó. Quedó entonces Salvador a la cabeza de la familia y se vio en la necesidad de trabajar para una empresa del Estado. Tuvo que cerrar la compañía que era suya y ahora trabajar bajo las órdenes de un jefe. Había pasado ya 15 años, Salvador continuó manteniendo su estatus y teniendo consigo a sus mal dichos sirvientes, entre ellos Kilari, quien soportó todos esos años junto a esa familia para poder educar a su hija, quien al cumplir los 18 años viajó a Lima para reunirse con su madre. Kilay, quien recién había llegado a la capital, fue en busca de su madre. Llegó a la casa de Salvador del Prado y fue ella quien la recibió. Se abrazaron tan fuerte que no hizo falta decir palabra alguna. La emoción que sentían en ese momento era inmensa y lloraron juntas ese reencuentro. Se contaron todo lo que había ocurrido durante esos años de separación. Lamentablemente ese reencuentro se vio opacado por el mal carácter y poca tolerancia de Salvador, quien vio con horror la felicidad y dicha que tenía su empleada en ese momento, diciendo: «¿Quién es esa mugrosa? Sácala de aquí. No queremos que deje apestando el lugar». Esas palabras lograron alcanzar el colmo de la paciencia de Kilari. Ella pudo haber soportado humillaciones hacia sí misma, mas no hacia su hija. Esas palabras llenaron de tanta indignación el alma ya rota de Kilari que no dudó en responder al maltrato, defendiendo su honor, su raza y a su hija. Esta respuesta disgustó tanto al enfurecido Salvador que no dudó en continuar con los insultos, hasta llegar a despedirla, dejándola prácticamente en la calle. Así Kilari tomó la decisión de invertir todo lo que había ahorrado durante su vida en la educación de su hija, pues ese fue el principal motivo para soportar los abusos de su anterior jefe. A partir de allí, la educación de Kilay fue la prioridad. Kilari continuó trabajando en casas, mas no se quedaba en ninguna de ellas, para poder ayudar a su hija con la preparación que necesitaba para ingresar a una universidad.
De hecho, logró ingresar y graduarse en la mejor universidad pública del país, la Universidad Mayor de San Marcos, en la Escuela de Derecho, llenando de orgullo y satisfacción a su madre, quien acompañó cada paso que dio su hija. Este éxito obtenido fue el más grande orgullo para su familia y la mejor inversión que pudo hacer Kilari, ya que Kilai se graduó entre las mejores de su promoción y tenía a su disposición un trabajo como abogada defensora en una firma joven, pero de muy buena reputación. Era el año 2010, Kilai se encontraba trabajando en el estudio, cuando de pronto hizo ingreso en él un anciano de aspecto cansado, ya encorvado, incluso asustado. Ella solo lo miró y se preguntó, ¿quién será aquel anciano? Parece estar buscando a alguien. Mas no le dio importancia, pues él habló con el guardia de seguridad, quien le señaló hacia ella. Entonces el anciano se acercó y le dijo, «Señorita, buenas tardes, mire, tengo un problema. No me quieren reconocer mis años de servicio en esta empresa. No me pagan mi jubilación y un amigo me recomendó venir hacia usted. Me dijo que es la mejor defendiendo los derechos de los demás». Claramente, él no la distinguió, pero ella sí. Era un anciano viejo y cansado, con el cuerpo ya encorvado, que recordaba con tristeza los años en que era llamado el Señor Salvador del Prado. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos suscriptores, amigos y amigas? Dame manito arriba si te ha gustado y déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.